Pasamos ahora a ver algunas verdades del compendio, concretamente el número 104 y el 58, que se han adecuado a la historia sagrada. Por eso recordamos que el compendio del catecismo del Papa Benedicto XVI nos dice que durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en silencio, ¿no? El silencio de una vida ordinaria, el silencio de una vida de trabajo, ¿no? Y así este silencio, este tiempo de trabajo nos permite entrar en comunión con Él, en la santidad de la vida cotidiana. Porque estamos llamados, en general, la gran mayoría de los hombres, a santificar las realidades cotidianas, la ama de casa, la madre de familia, aquel que trabaja, los que están en medio del mundo tienen que santificar esas realidades, tienen que hacerse santos con eso. Como lo hizo Jesús, como lo hizo San José. Jesús no se santificó porque es el todo santo, ¿no? Pero sí que santificó todas las tareas que realizó. Ojalá nosotros sí nos santifiquemos con las tareas y sepamos santificar esas tareas para también santificar a los demás. Como nos dice el catecismo, como Jesús estaba sujeto a sus padres, como les obedecía, ¿no? Y nos da ejemplo, un ejemplo que es tan importante que se siga hoy, porque hoy hay mucha rebeldía, ¿no? y poca sujeción, muchas veces, ¿no? De los hijos respecto de sus padres. A veces los hijos no son muy diligentes en su obediencia, en su prontitud, en su amabilidad. Ojalá en ese sentido se recupere un poquito estas buenas maneras, estos buenos modales, esta buena educación, esto que es básico, ¿no? O sea, que los hijos obedezcan a sus padres, ¿no? Nos dice también el catecismo que María y José con fe acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan, ¿no? Pero la Virgen guardaba todo aquello en su corazón, aceptando siempre la voluntad de Dios, ¿no? Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, ¿no? Uno de los grandes misterios de Dios, ¿no? Como Dios consigue sacar cosas buenas de grandes desastres que hacemos nosotros los hombres, ¿no? ¿Y qué más enseña el catecismo, Mónica? Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. Exacto. Del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. O felix culpa, dice el pregón pascual, ¿no? O felix culpa del pecado original que nos ha dado tan gran Redentor. Y ahora seguimos viendo el compendio, pero vamos a detenernos en otros números. Vamos a empezar con todo lo que se refiere a la liturgia, a la celebración del misterio cristiano, ¿no? Lo que es la economía sacramental. Vamos a comenzar diciendo que la liturgia, digamos, es la cumbre de la teología. La liturgia fundamentalmente lo que busca es la adoración y alabanza de Dios, Creador, nuestro Padre. Obviamente nosotros, criaturas, hijos, tenemos obligación de manifestar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, ¿no? Y la liturgia es el camino, es un camino ascendente y un camino descendente. Porque un camino ascendente porque los hombres presentamos justamente nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, pero también descendente porque Dios, a través de su liturgia, nos da la gracia que es esa participación en la vida divina, ¿no? La liturgia tiene su cumbre en el misterio pascual, en la Santa Misa, como veremos a continuación. Por eso el compendio dice que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. En ella se manifiesta y realiza a través de signos la santificación de los hombres. Repetimos, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia, al mismo tiempo es la fuente de la que emana su fuerza vital, ¿no? Porque efectivamente la Iglesia de Jesucristo toma esa fuerza, ¿no?, de la gracia de Dios, y es principalmente de la Eucaristía, ¿no? Esa Iglesia de la Eucaristía, la Iglesia centrada en la Eucaristía. Entonces, a través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia. Dios ha querido continuar, Jesús ha querido continuar en su Iglesia a través
de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la gracia. Jesucristo obra por medio de ella y así continúa, digamos, esa labor redentora, ¿no? Entonces la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, por lo tanto, obra del Padre, obra del Hijo y obra del Espíritu Santo. Mónica, en la liturgia... El Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Muy bien. ¿Y qué más? Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y así, nuestro Señor Jesucristo, al entregar al Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación. Y esta obra de la salvación se actualiza a través del sacrificio eucarístico, la misa, y a través de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicarnos su gracia. Muy bien, además nos enseña el Catecismo que, Mónica, el Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo, lo hace presente y actualiza su misterio, une a la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Así es. Y en pocas palabras, Mónica, ¿qué nos contás de tu experiencia como madre catequista? Bueno, no tanto de mi experiencia, pero tengo ganas de reflexionar un poquito con nuestros amigos estamos en el mes de María, estamos en el mes de mayo, y es importante que tengamos presente los catequistas que la catequesis no va a dejar de ser cristocéntrica, porque de pronto vayamos un poquito al entorno de nuestro Señor Jesucristo, en especial María y José. Tenemos que conocer bien detalles, aspectos sobre la vida de María y de José para aprender a amarla más y aparte para aprender de ella. Por ejemplo, traje unas imágenes. Allí podemos ver que María, en estas 4 situaciones que mostramos, tuvo momentos bien complicados en su vida, bien difíciles. Por ejemplo, en el momento de la Anunciación, vos decís que divino, el arcángel Gabriel se presenta y le anuncia que va a ser la madre del Mesías, pero qué momento, porque transportate en aquel tiempo, 2000 y pico de años atrás, con la mentalidad entonces, no era fácil, no creo que haya sido tan fácil para María ese momento, aunque también la llenó de alegría. Al lado tenemos a José y María sobre un burrito ya en estado avanzado de su embarazo. Quienes hemos pasado por un embarazo sabemos cómo se nos contrae el vientre, ¿no? Esas contracciones, esos calambres, cuando de pronto estamos tal vez en un auto sobre pavimento liso. Imagínate lo que sería sobre un burrito en caminos escarpados, en tierra árida, ¿no? Momentos difíciles también para José, la preocupación de buscar una posada. Abajo tenemos la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Había llegado el día de la purificación y la ley decía que al varón primogénito había que presentarlo y además consagrarlo al Señor. Y allí está Simeón, y ver a Simeón, cómo no recordar la profecía de Simeón, ¿no? Cuando le dijo a José y a María, este niño será signo de contradicción, y a María mirándola a los ojos seguramente le dijo, una espada atravesará o traspasará tu corazón. Qué momento para María y para José. Y en la última de las imágenes vemos el peor momento que padre o madre pueden vivir, ¿no? Que es María al pie de la cruz, viendo agonizar y morir a su hijo. También está Juan Evangelista al lado, y el Evangelio nos dice que estaban María de Cleofás y María Magdalena, pero bueno, estos son momentos muy duros de María. Sin embargo, Dios en ningún momento la abandonó, y el sí de María fue desde el principio, en todas estas circunstancias, como vimos, un sí confiado, amoroso, incondicional, sin filtros. Entonces, vemos, ella es prototipo del creyente. Esta reflexión me lleva a hacer una autoevaluación y de pronto la comparto con ustedes y les transmito y les traslado este deseo, ¿no? De que a sus catequizandos también los ayuden a pensar en este sentido. Conocer la vida de María y estas situaciones complicadas y cómo ella reaccionó ante cada situación, de pronto nos invita a hacer una autoevaluación de cómo estamos nosotros también, aceptando la voluntad del Señor, si es así, sin filtros, y si nos rebelamos o no. Así que aprendamos de esta gran maestra que es María Mamá. Muchas gracias por esta reflexión, muchas gracias. Y me acordaba recientemente, leía
un texto del Papa León XIII hablando de la Virgen, que decía que así como al Padre llegamos por el Hijo, ¿no?, de la misma manera se podía decir que a Jesús podemos llegar por la Virgen, ¿no? O sea que esos que dicen que mirar a la Virgen es olvidarse de Cristo es todo lo contrario. Exacto. Porque el mirar a la Virgen lo que hace siempre es llevar a nuestro Señor. Por eso esa Total. recomendación tuya es muy importante. Gracias. Muchas gracias.